sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo
hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, con todo, fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, gritamos. Donde quiera que nos esté viendo y uniéndose a ver esta reflexión, en el momento y la hora que sea, que Dios le bendiga y que Dios le prospere. Ciertamente a través de toda la escritura y mientras pensaba en esta reflexión, hablar acerca de prosperidad del alma, pensaba en todo lo que a través de los años hemos aprendido y a la vez hemos tratado también de transmitir, que la voluntad de Dios, el placer de Dios revelado también en las escrituras, es la bendición de su pueblo, el bendición de sus hijos, y por qué no decirlo también porque está en el contexto de todo lo que llamamos palabra de Dios, la bendición de toda la humanidad. A Dios le place, a Dios le gusta poder bendecirnos, poder ver, por así decirlo, ser Él un testigo de que a ti y a mí y a nuestras familias nos va bien en la vida. Cuando hablamos de prosperidad, generalmente asociamos la palabra, una de las figuras que más rápidamente puede venir a nuestra mente es el hecho de pensar en posesiones materiales y lógicamente también en dinero, ¿verdad? Tener una buena cantidad de dinero para nuestro mañana, para nuestro retiro, dicen algunos, y otros dicen en el caso de para pasar una buena vejez. Automáticamente en la mente de muchos cuando oímos o cuando oyen la palabra prosperidad, lo relacionan con lo material. Sin embargo, la idea presentada a través de toda la escritura como parte del deseo del corazón de Dios y su voluntad de bendecirnos abarca toda nuestra vida, y quisiera a propósito mencionar aquí lo que de la forma como hemos ido entendiendo la naturaleza humana. Quiere decir con nuestros aspectos físicos, nuestra salud, nuestros aspectos internos, lo emocional, lo interior, y quisiera también mencionar, porque algunos hacen separación entre eso, también lo que tiene que ver nuestra relación con Dios y lo que algunos llaman lo espiritual. La Biblia nos habla en un contexto general de que Dios al formar al hombre formó a un ser integral, y por consiguiente los principios de Dios abarcan todos los elementos, factores y todas las circunstancias que entran en lo que nosotros llamamos físico, emocional y espiritual, todo nuestro ser. Así que para hablar en este tema, yo no voy a tocar hoy, aunque se mencione directamente o indirectamente en el tema, no voy a hablar hoy de elementos que tengan que ver con las posesiones materiales o las riquezas o el dinero, aclarando, aunque se menciones, sino me voy a centrar en esta reflexión en lo que es, si hablamos de prosperidad de nuestro ser interno, prosperidad del alma. Y la primera cosa que quisiera mencionar, aunque voy a hacer mención de un versículo de la Biblia del Nuevo Testamento en la tercera epístola de Juan, el versículo 2, este es el deseo del escritor bíblico para alguien a quien él
amaba, de hecho lo trata así, dice el versículo 2: oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de alcanzar el desarrollo de nuestra vida, alcanzar plenitud, alcanzar satisfacción, lograr lo que queremos, que por supuesto, no estaba tratando ahorita mismo de recordar si he conocido algunas personas que anhelan o desean o piensan o aspiran o tienen proyectos para que les vaya mal en la vida, y no me venía, gracias a Dios, a la mente en el pensamiento de ninguna de las personas que hasta hoy he conocido, sino al contrario, cuando conozco personas que emprenden o que están en una empresa trabajando o que abren un negocio, ninguno de ellas dice o menciona: quiero abrir este negocio porque quiero que me vaya mal, ¿verdad? Quiero abrir este negocio, quiero abrir esta tiendecita o abrir este súper porque lo que quiero es gastar de dinero y acabarme todo lo que hasta hoy he logrado. Absolutamente nadie. Sino se piensa, cuando se piensa en abrir algún negocio o estar en un trabajo, pues tener lo suficiente para vivir, mejor si es abundancia y tener con qué compartir con los que a nuestro alrededor tienen necesidad. Pero cuando pensamos en prosperidad, pensamos en el logro, el éxito, que aquello que emprendemos llegue a una buena meta o a lo que nos propusimos. Y pues hoy quiero hablar, decía, hablando de esos logros en la vida, que cuando se alcanza un sentido de prosperidad general en la vida, ni siquiera, lo quiero decir así, ni siquiera las circunstancias difíciles de la vida, los momentos duros de la vida, las crisis que vienen a nuestro corazón nos impiden gozar y disfrutar de esa plenitud de Dios. Así que hablemos un poquito de prosperidad del alma. La primera cosa que quisiera mencionar, hablando de prosperidad de nuestro ser y de nuestra vida, es el hecho de que prosperidad del alma es el desarrollo, lo quiero poner así, el desarrollo de un buen carácter. Y si hablamos Biblia, si hablamos de la voluntad de Dios para nuestra vida, aquí quisiéramos decir que la meta de todo hijo de Dios, de toda persona que está buscando a Dios con todo su corazón y que quiere agradarle, debiera ser al máximo imitar los pasos y la vida de Jesús, el autor y consumador de la fe, y aquel que a través del Nuevo Testamento se pone la Escritura como el ejemplo máximo para que tú y yo sigamos, el modelo de vida, un ejemplo a quien seguir. Hemos hablado en otras ocasiones que una de las metas que debiéramos plantearnos como hijos de Dios es parecernos a Jesús. Al final de cuentas, la Biblia dice que una de las cosas que Dios se ha propuesto en nuestra vida es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesús, dice el libro de Romanos, para que Él sea el primero dentro de muchos hermanos. En otras palabras, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, hecho hombre entre los hombres, vino a poner la muestra, a ser el parámetro, a ser el estándar y el modelo a quien imitar. Yo recuerdo que de chico en muchas cosas yo quería parecerme a mi padre, en otras cosas quería parecerme a mi madre, a veces en algunas cosas quise también por mucho tiempo parecerme a mi hermano. Cuando me uní al grupo cristiano hace 43 años y pico, del que todavía formo parte, me recuerdo que en una buena medida, diría yo, las personas que nos estaban entonces presidiendo en la congregación y que estaban al frente del grupo, llegaron para nosotros a ser, a los que éramos parte de ese grupo, un modelo de vida, y queríamos parecernos a ellos en muchas cosas, ¿verdad? Y al avanzar en la vida cristiana y al madurar un poco en la vida cristiana, ellos mismos, estos siervos de Dios que Dios levantó para equiparnos, nos enseñaron y nos animaron a parecernos a Dios, a parecernos a Jesús. Así que el desarrollo de un buen carácter es una buena medida para saber si tú y yo estamos realmente prosperando en nuestra alma, prosperando en nuestro interior. Así que con mucha facilidad, sin mucho que ir a otro lado, podemos traer a la memoria ese capítulo 5 de Gálatas, donde el escritor Pablo nos anima a que nosotros debiéramos no caminar en la carne,
en obediencia a todas esas inclinaciones que en nuestro interior tenemos hacia el mal, lo que la Biblia llama también las obras de la carne. De repente vamos en un ratito ahí a leer lo que la Biblia menciona, sino más bien debiéramos manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu, que de hecho está en singular en la Biblia porque nos habla de un carácter completo. Eso vendría a ser para ti y para mí, para todo hijo de Dios, para toda persona que quiere agradar a Dios, uno de los modelos a quien imitar, el carácter de Cristo. Vamos a ir a Gálatas, voy a leer el versículos 22 y 23. Pablo, contrastando una vida que desagrada a Dios y que obedece los impulsos de la carne, la inclinación al mal, él dice: más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad. La inclinación a lo bueno y el hacer lo bueno, benignidad, bondad, es fe, es mansedumbre, un carácter controlado, y también es templanza o dominio propio, traduce otras versiones. Y dice el escritor Pablo: contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, y déjeme hacer aquí una aclaración en cuanto a la escritura. Algunas versiones ponen ese fruto del Espíritu con mayúscula, y otras versiones, como la Biblia textual, ponen más el fruto del Espíritu, usan ahí una minúscula. Por así decirlo, y quiero hacer esta aclaración a propósito, el Espíritu de Dios que mora en el interior de cada uno de los hijos de Dios, de los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, Él ya tiene el carácter de Dios completo en sí mismo, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Él no necesita perfeccionar lo que ya tiene en plenitud. Pero si nosotros, nuestro ser interno, y traigo aquí a colación ese pasaje donde Pablo en Tesalonicenses dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es en nuestro interior, a través de la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro ser interno, en nuestra alma, donde tú y yo tenemos que batallar para desarrollar el carácter de Cristo, para poder reflejarlo a los demás. Literalmente hay una obra 100% de Dios operando en nuestra vida por su Espíritu, por su palabra y por todos los recursos que Él ha puesto a nuestro alcance para transformarnos y cambiarnos. Pero literalmente también la Escritura nos anima a los hijos de Dios a poner nuestro 100% para que haya una transformación en nuestro interior. En Romanos, Pablo también nos dice: no se conformen a este siglo. Literalmente quiere decir que no hagamos las cosas como lo hace la gente que no vive para Dios, la gente que hace las cosas como quiere y como puede, pero que no le interesa agradar a Dios. No se conformen, no tomen la forma de vivir de la cultura que nos rodea, y dice Pablo, sino transfórmense por la renovación de su entendimiento. Y en la medida que tú y yo nos exponemos a Dios, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida, entonces somos transformados en nuestro interior y confrontados por Dios, por su palabra, por su Espíritu, y entonces nos esforzamos en manifestar amor, gozo, paz, paciencia, que cuánto nos cuesta en la vida, benignidad y bondad, también fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. La prosperidad de nuestro ser interno reflejado en nuestro carácter, manifestando nosotros o manifestando Dios por su Espíritu a través de nosotros el carácter de Cristo. Este desarrollo de un buen carácter tiene que ver con la transformación continua de nuestro ser interno, para que cuando lo mostramos afuera, de la misma manera que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, cuando nos manifestamos a los demás en todas las circunstancias de la vida, y particularmente en los momentos duros y difíciles en el trato con los demás, entonces somos pacientes, somos mansos, tenemos amor, manifestamos dominio propio y procuramos ser buenos con los demás, aunque los que nos rodean sean malos con nosotros.
el desarrollo del carácter como una buena señal de que estamos prosperando en nuestro interior, de que estamos manifestando la prosperidad de nuestra alma. La segunda cosa que quisiera mencionar como parte de esta reflexión, prosperidad del alma, es el hecho de que cuando nuestro ser interno está creciendo, está madurando, está avanzando en el conocimiento de Dios y en la práctica de una vida cristiana correcta, entonces hay un compromiso personal de vivir para servir, un compromiso de vivir para servir. Y estamos hablando aquí de servir como una forma de ser, como una forma de vivir. El servicio es tu vida, es mi vida, es nuestra vida dedicada a Dios para bendición de todos los que nos rodean. De Jesús, nuestro modelo. La escritura dice en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 45 que el Hijo de Dios no vino para ser servido, aunque pudo demandarlo, sino dice la escritura vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La muestra más grande del amor del Padre hacia la humanidad, por supuesto del amor de Jesús hacia nosotros los seres humanos, fue su muerte en la cruz y posteriormente su resurrección de entre los muertos. No estamos prosperando, estamos creciendo en nuestra relación con Dios, lo manifestamos en un compromiso de entender la vida como un llamado para servir a todos los que nos rodean. Y naturalmente quisiera aquí añadir a propósito, empezando en casa. Y recuerdo de nuevo lo que hemos dicho en muchas reflexiones y no convertirnos a ser parte de ese dicho de la cultura guatemalteca, no sé si en otras culturas también lo dicen: candil de la calle, oscuridad de tu casa. En otras palabras, nosotros debiéramos servir más en casa que afuera. Los que debieran experimentar el amor, el gozo, el dominio propio, la paciencia, la mansedumbre, lo bueno que somos, los primeros que debieran experimentarlos debieran ser aquellos con los que convivimos diariamente en casa, como algunos han dicho a través de los años, y me tocó mucho oírlo al principio del cristianismo, decían esto: el lugar más difícil para compartir o para vivir el evangelio, las verdades de Dios, las realidades del reino de Dios, es en casa, nos decían. Y uno pues a veces va asimilando algunos conceptos de personas que por alguna razón llegaron a esa conclusión, pero al final de cuentas nosotros debiéramos caer en la realidad que los primeros que debieran disfrutar el cambio que Dios está operando en nuestro corazón, la transformación de nuestra vida, debiera ser la familia. Un compromiso de vivir para servir. Una conciencia de que Dios nos llama para ser prójimos de aquellos que a nuestro alrededor tienen necesidades. Una disposición permanente para extendernos, sea en cosas materiales o en cosas emocionales, un respaldo, un apoyo para la gente que tiene necesidad. Ese debiera ser nuestro corazón. Dice la escritura en el libro de Hebreos: y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden. Ténganlo presente, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una conciencia completa en nuestro interior en todo tiempo de que somos prójimos de aquellos que nos rodean y de no cerrar el corazón ante aquellos que a nuestro alrededor tienen necesidad. Y si nosotros tenemos cómo bendecirles, cómo suplir las necesidades de su corazón o aún de su vida material, si tenemos, debiéramos hacerlo con toda libertad, porque estamos siendo transformados y cambiados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el placer de nuestro Señor y Salvador es darse a los demás, y eso también debiera producir gozo en nuestra vida y en nuestro corazón. Servir como una forma de decir sin interés, ¿verdad? La escritura habla de que qué realmente hemos aprendido o qué realmente hacemos si hacemos bien a aquellos que nos pueden devolver el favor, pero cuando nos damos a aquellos que no pueden devolverlo, pues lo hacemos para ellos y lo hacemos naturalmente para Dios. Estamos prosperando en nuestra vida, en nuestra alma, cuando permanentemente estamos comprometidos en vivir para servir. Tercera cosa,
¿cómo puedo yo saber? Pensaba, ¿cómo puedo yo descubrir? Hablábamos con algunos ahí en esta semana que realmente estoy prosperando en mi interior. Y hablábamos, escribí aquí, tener una actitud correcta ante las crisis de la vida, y añadí también un corazón perdonador. Si prosperar es lograr lo que queremos, es lograr el éxito, es alcanzar nuestros logros, es lograr lo que nos proponemos, una vez prosperamos, debiéramos desarrollar tal actitud de que ni siquiera las circunstancias difíciles y las pruebas de la vida nos van a quitar, nos van a alejar de todas aquellas cosas con las cuales Dios nos ha bendecido. Venía a mi mente ahorita la experiencia que tuvo Job en la Biblia de perder todas sus posesiones materiales. Bueno, en lo que yo recuerdo, la Biblia no dice que perdió la casa donde vivía, pero perdió todos los animales que tenía, las cosechas que tenía, sus trabajadores. Y llegó hasta el punto, la escritura señala que murieron sus hijos y sus hijas. Llegó al punto final de la segunda experiencia que relata el libro de Job, que llegó una enfermedad, era una llaga completa en todo su cuerpo, ¿verdad? Y Job tuvo la entereza en esos pasajes de los primeros capítulos de la Biblia de reconocer que tenía que aprender a recibir en la vida tanto lo bueno y lo malo, y aún así estar en paz. Y la misma Biblia da testimonio de Job, que dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La historia final del libro completo de Job nos relata que él fue bendecido y prosperado de nuevo, y vivió largos años para ver a sus generaciones prosperar. Y eso requiere carácter, una actitud correcta ante las crisis de la vida y un corazón perdonador. En el libro de Santiago, voy a buscarlo a propósito. Libro de Santiago, en el capítulo 1 quiero leer esto. Mire qué interesante, nunca se me olvida las primeras veces que leí este pasaje y me pareció una locura, pero es una locura divina. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera que aquí el prosperar y el crecer en nuestro interior no aparece. Tengan por sumo gozo, pero sí aparece, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice. Y luego dice el 3, sabiendo por qué razón, que es lo que hay que aprender en la vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce carácter, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os pase cosa alguna. Eso es madurez, ¿verdad? Y todavía el escritor añade: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente, y si reproche a alguno, y le será dada. Sigue hablando de carácter formado, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y termino leyendo el versículo 8. El hombre, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un alma que prospera, un alma próspera, mantiene su ánimo, su confianza, su convicción de Dios a pesar de las crisis de la vida, y aún en medio de las crisis aprende a crecer y a confiar en Dios, aunque duela, quiero aclarar eso, y aunque se llore, porque se vale llorar y el dolor es parte de nuestra vida hasta que nos vayamos con el Señor. Estamos prosperando en nuestro interior, estamos disfrutando de una verdadera prosperidad. Mantengamos una actitud correcta ante las crisis de la vida y un corazón perdonador. Qué duro, qué difícil es ser comprometidos por Dios para perdonar. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque generalmente nos toca perdonar, precisamente de eso se trata el perdón,
a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que hablan mal de nosotros, a aquellos que no nos alzan a ver en la calle, a aquellos que nos maltratan de una manera indebida, a aquellos que dañan a nuestra familia, porque a veces, no sé si yo soy así, a mí me duele más lo que le hacen a mi familia o a las personas que están muy cerca de mi corazón que lo que me hacen a mí, porque me uno al dolor de aquellos de mi familia o mis amigos que sufren, que otros los dañan. Y ahí adentro de nuestro corazón, en la realidad, cuando eso pasa, es como una olla hirviendo de agua caliente, algo que se está calentando, que está en ebullición y que quiere estallar y salirse del lugar, ¿verdad? Algunos mencionan cuando se salen de sus casillas: esta fue la gota que rebalsó el vaso. Y entonces ya cuando la gota rebalsa el vaso, entonces ya nosotros nos salimos de onda, decimos lo que no tenemos que decir, manifestamos lo que debiéramos dejar en el corazón nada más, y cuando termina todo el relajo nos damos cuenta que hablamos o dijimos más de lo necesario o cosas fuera de lugar. Y si somos realmente cristianos, tenemos que parar pidiendo perdón a los que dañamos. En lugar de eso, para no llegar a ese punto, la Biblia nos anima en Colosenses 3:12 de esta manera. Dice: vístanse pues como escogidos de Dios. Y empieza diciendo: santos y amados, hablando de aquello que podemos vestir y podemos lucir ante los demás. La ropa la lucimos ante los demás. El carácter de Cristo es algo que podemos lucir ante los demás. Vestidos de gloria, vestidos del carácter de Dios, vestidos del carácter de Jesús. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, así como Dios nos trata para tratar a los demás. Miren lo que dice el escritor: vístanse de benignidad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia. Carácter de Cristo. Y luego dice el versículo 13, eso nos incomoda también a los que estamos comprometidos a vivir para Dios y para honrar a Dios delante de los demás: soportándoos unos a otros. Eso habla de nuestro trato diario, de la familia, con los amigos, en el trabajo, en la calle, mientras manejamos, mientras usamos un bus, en el mercado, en la tienda. Vamos a encontrar gente que tratamos diariamente, que a veces nos tratan mal, y creyentes o no creyentes. Y hablando a creyentes, está hablando, el escritor dice: sopórtense unos a otros. Y luego dice: y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué nos pasa? No sé si tú, yo no, tienes una larga lista donde tienes quejas ahí escritas en tu corazón, en la tabla de tu corazón, contra otros a quienes, si pudieras o si yo pudiera, les reclamaríamos un montón de cosas. Yo prefiero no escribir nada. Tomé esa decisión hace muchos años. Y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. En otras palabras, sí pueden haber razones valederas aún delante de Dios para tener queja contra otro, pero el ánimo del escritor bíblico es: perdónense unos a otros. Y luego dice, esto es muy interesante para que lo aprendamos: de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Piensa, y me llamo yo a la reflexión y a pensar aquí también. Cada vez que le he pedido perdón a Dios por las cosas en las que le he fallado en estos años de cristianismo, nunca ha puesto su dedo amenazador, ni Dios mismo, el Padre, señalándome mis pecados, sino más bien ha cumplido su palabra de perdonar mis pecados y limpiar mi corazón de maldad. De la manera que Cristo nos perdonó a ti y a mí, debemos perdonar nosotros. Es decir, Dios, cuando nos arrepentimos sinceramente, siempre nos perdona. No dice si la gente viene a pedirnos perdón. No dice si la gente enmienda su vida. Esta es una realidad dura para el corazón de los que amamos a Dios y estamos tratando de vivir para Dios. Perdonen de la manera que Cristo les perdonó. Y cuando Dios me llevó a entender este pasaje, se bajaron todos mis argumentos y todas las razones en mi interior para tratar de vengarme de los demás. Lucho con eso, lo quiero decir. Todavía soy de carne y hueso. Lucho con eso.
Pero cuando alguien me ofende, cuando alguien me hiere, la otra parte es desarrollar un corazón perdonar. Inmediatamente en mi corazón, inmediatamente en mi pensamiento, yo tomo la decisión de decir perdono, porque si no perdono, se me van a subir los derechos y mis razones, y entonces voy a buscar la manera de vengarme o de tomar ventaja de la otra persona y aprovecharme y hacerle saber lo equivocado o el daño que me hizo. Mejor decido perdonar, y eso me ha permitido tener un poco de más paz, disfrutar de más paz en el corazón. De la manera que Cristo me perdonó, he tratado de perdonar. De la manera que Dios hasta hoy y Cristo me perdonan, sigo tratando de perdonar, porque es el llamado de Dios. Actitud correcta ante las crisis de la vida y un corazón perdonador. Limpia tu corazón de toda amargura. Limpia tu corazón de todo resentimiento. En tu corazón debiera estar creciendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la inclinación a lo bueno, el dominio propio, la mansedumbre, porque ese es el carácter de Cristo en nosotros, que por el Espíritu Santo podemos cultivar y desarrollar y manifestar a los demás. Nuestra alma prospera cuando mantenemos y conservamos una actitud correcta ante las crisis de la vida y un corazón perdonador. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces le preguntaron a Jesús, debo perdonar a mi hermano que me ofende? Como quien dice, habrá un momento en el que yo pueda decir, ya estoy liberado de perdonar. Y Jesús les dice, tienen hasta 7, le preguntaron, ¿va? 7 se pasan rápido, ¿va? A veces al mismo día ofendemos o nos ofenden 7 veces la misma persona o las mismas personas. Pero Jesús les dijo, no, hasta 7. Les dijo hasta 70 veces 7. Les dijo, perdonen siempre, así como el Padre Celestial les perdona y como yo les voy a perdonar a ustedes cuando mueren en la cruz. Eso no se los dijo, pero lo añado yo, y resucite de entre los muertos. Y la última cosa que quisiera mencionar, la cual no voy a entrar en mucho detalle, que un alma que prospera reconoce su necesidad de buscar una constante intimidad con Dios. Un alma que prospera, un alma próspera está pendiente de su relación con Dios, entendiendo como hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, y allí literalmente tenemos a todo Dios con nosotros, a ese otro consolador que llegó a nuestra vida para afirmarnos, para consolarnos, para guiarnos, para animarnos, para sostenernos, para fortalecernos en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Dios ha cumplido su palabra, Jesús ha cumplido su promesa, que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú y yo fuimos hechos casa de Dios, morada de Dios, somos templo del Dios viviente. Y tenemos el privilegio, si así lo reconocemos, de mantener una búsqueda constante de intimidad con Dios. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús dijo estas palabras en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre, dijo, es el labrador. Y luego se refirió a aquellos que tienen una intimidad con Él. Todo pámpano, como Él es la vid, todo retoño, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hemos sido injertados por la gracia y la misericordia de Dios en la vid. Hemos sido conectados a una comunión permanente con Dios, que debiéramos cultivar y mantener, y debiéramos desarrollar, como algunos salmistas escribieron: mi alma tiene sed de Dios, y un salmista dijo, del Dios vivo. Otro salmista dijo, cuán amables son tus moradas, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa de mi Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese mismo salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque ellos tenían que ir a un lugar específico para encontrarse con Dios. A nosotros nos llegó y nos tocó vivir el tiempo donde en espíritu y verdad, donde quiera que estamos y que vamos, podemos adorar a Dios, vivir para Dios, sabiendo que su presencia es una realidad constante en nuestra vida.
esa búsqueda de intimidad con Dios y deleite en su palabra. La ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, que convierte el alma. Y cuando tú y yo nos exponemos a las verdades de Dios reveladas en su palabra, iluminadas en su palabra por su Espíritu, nuestra alma es confrontada para cambiar y para decidir hacer lo bueno. Prosperemos, hagamos que nuestra alma prospere, desarrollemos, cultivemos un buen carácter, comprometámonos, sigamos comprometidos a vivir para servir, mantengamos una actitud correcta ante las crisis de la vida y un corazón perdonador, y siempre tengamos presente nuestra necesidad de intimidad, de cercanía, de comunión, de amistad con Dios, que Él nos la ofrece permanentemente. Padre, queremos darte gracias porque tu voluntad para nuestra vida es nuestra prosperidad en todo sentido. Hoy hablamos, Dios amado, de cómo debemos crecer en el corazón, y como te necesitamos, pedimos tu ayuda para vivir para ti, honrándote y agradándote en todo. Queremos reflejar a aquellos que nos rodean el carácter de Cristo. Queremos parecernos a Jesús. Queremos vivir para servir. Queremos extendernos y ser prójimos de aquellos que a nuestro alrededor padecen necesidad. Queremos, Señor, mantener la actitud correcta ante las crisis de la vida y un corazón perdonador. Un corazón que ama y que está dispuesto a perdonar en todo tiempo, independientemente de qué le hagan. Y por supuesto, Señor, gracias por darnos el privilegio de estar unidos a ti en esta comunión, que es un privilegio para nosotros tenerla. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.